Desde el oído, un acercamiento a la música de nuestro tiempo. A veces uno tiene su carácter, su estructura. Bienvenidos a esta tercera sesión de Desde el oído, un acercamiento a la música de nuestro tiempo. En esta ocasión veremos en suma la obra Wozzeck, una ópera en 3 actos realizada por el compositor austriaco Alban Berg, que data desde 1917 a 1923 y cuyo estreno en el año 1925 suscitó un éxito sin precedentes dentro de la cultura europea. Acá en Chile, curiosamente, también llegó esta obra. Llegó hacia los años 60 como primer estreno, y yo tuve la ocasión de poder contemplar un reestreno del año 2000 bajo la dirección de Roberto Oswald en el Teatro Municipal. Bien, para empezar con esta obra tendríamos que analizar un poquito el contexto histórico en el cual se mueve nuestro compositor de hoy, Alban Berg. Tenemos que hablar de justamente el periodo bastante complejo de la historia europea, que es un periodo en que se suscitan muchas direcciones muy contrapuestas, no solamente en el arte, en la cultura, sino también a nivel político y a nivel social. Estamos hablando del periodo de entreguerras desde el año 1918 a 1933. Fin de la Primera Guerra Mundial y, como límite terminal, el ascenso del Tercer Reich alemán con el triunfo del nacionalsocialismo en Alemania. La música en ese minuto, particularmente en los países como Alemania y Austria, sigue teniendo ese carácter conservador del que ya habíamos hablado con un capítulo anterior con Mahler. Y aquí precisamente ocurre un fenómeno muy interesante. Ocurre que se forma de manera muy espontánea una escuela musical que se va a encargar de buscar nuevas directrices de composición, nuevas directrices de trabajo y sobre todo una estética arraigada en el expresionismo que está muy de boga en ese minuto. Y estamos hablando justamente de la Segunda Escuela de Viena, que es justamente una escuela de composición, de trabajo musical, llevada a cabo por el músico vienés Arnold Schoenberg, y cuyos 2 discípulos importantes son precisamente Alban Berg y Anton Weber. Esta escuela de Viena no tuvo auspicio desde el punto de vista monetario ni de apoyo de las órdenes oficiales de Viena. Por lo tanto, ellos autogestionaron sus trabajos
y sus inclinaciones artísticas y extremos a través de lo que se conoció como la Sociedad Vienesa de las Ejecuciones Musicales, que se crea en el año 1919 justamente por iniciativa del propio compositor Alban Berg, para dar preestreno o estreno a obras que estaban saliendo y que no tenían cabida en los círculos oficiales vieneses. Esa tentativa indudablemente dejó historia, porque se empezaron a conocer obras de nuevas tendencias artísticas, de nuevas orientaciones estéticas, y que van a decantar precisamente en lo que vamos a conocer como la escuela dodecafónica. Eso por un lado desde el punto de vista histórico. Sin embargo, lo que hoy día nos convoca, que es esta ópera, la ópera Wozzeck, que tengo acá en mis manos, en formato CD, dirigida por el director Claudio Abbado, el italiano, que es una obra bastante interesante. Este es un CD doble, que también viene un librito, un prospecto, y quiero mostrar el prospecto precisamente con una fotografía de una pintura de Alban Berg, pero no cualquier pintura, es la pintura que Arnold Schoenberg le dedica a Berg, porque Arnold Schoenberg también hay un pasado muy interesante de él que coincide con el periodo del atonalismo libre, que lo vamos a ver en otro capítulo, pero que también se dedicó a la pintura, y él regala a Alban Berg precisamente este cuadro, que es un cuadro de dimensiones bastante grandes. Y aquí aparece la fotografía en que Berg posa junto con su cuadro en su casa particular, en su habitación, digamos, bastante bello por lo demás. Bien, tenemos que hablar un poco del contexto de la obra y del contexto de lo que es la ópera. Sabemos bien, ustedes y yo, que la ópera es un reducto, hoy por hoy, bastante conservador en términos de obras, de estrenos y de pertenencia social a la que está dirigida. La ópera no es un reducto, bueno, nace como un reducto burgués, pero de repente va perdiendo su capacidad de asombro y solamente pequeños círculos o cenáculos de personas van y asisten a una ópera como un acontecimiento cultural, social, etcétera. Entonces se convierte la ópera en un reducto, como le estaba diciendo, de conservadurismo, un reducto donde no hay iniciativa ni hay reflexión respecto al rol de la música en sí. Pues bien, que justamente Alban Berg rompe con esa dicotomía y decide tomar en cuenta una obra, y decide adaptar una obra precisamente de un autor no tan conocido de la Alemania, que tenemos que hoy día abordar, que es el escritor Georg Büchner. Büchner no es un escritor propiamente tal, es un activista político de mediados del siglo XIX. Él vivió hasta los 37 años, bastante joven, su muerte, y muy prematura. Sin embargo, pese a eso, él dejó como legado de escritura y legado para la humanidad varias obras interesantes, ensayos, cuentos, y en particular dos obras de teatro. La primera, La muerte de Danton, completa, y esta extraña obra que se llamó Woyzeck. Y Woyzeck es una historia que está basada en un hecho real, y este hecho real precisamente es la historia verídica que ocurre en Leipzig, Alemania, de un soldado raso, que tiende a tener muchos problemas psicológicos, que no es atendido en su época y termina, digamos, sacrificando a su propia esposa, acuchillándola. Este hecho sangriento desencadena una investigación muy rápida y también muchos informes médicos y psicológicos de la época que dan por acelerado que el condenado, en definitiva, actuó por discernimiento y se le condena precisamente a la horca en el año 34. Estas informaciones verídicas las toma el escritor Georg Büchner y construye un trabajo teatral que queda incompleto. Él al final realiza 27 escenas y trata de explicar de alguna manera los móviles psicológicos, pero también las fuerzas sociales que actúan sobre Woyzeck, que le llevan a justamente a cometer este femicidio de manera tan fría y calculadora. Por lo tanto,
la obra de Wigner no es una obra idealista, no es una obra que está escrita, digamos, de un idealismo típicamente alemán del siglo XIX, sino que es una obra ya de tendencia de teatro social, donde empieza a cuestionar precisamente los valores en que la sociedad se impone e impone al individuo y que le hace cometer fechorías como las que acabamos de comentar. Y ahí hay personajes muy importantes, como el doctor, el capitán de este soldado y el tambor mayor, que son tres encarnaciones precisamente de las fuerzas sociales a las que Wozzeck está condenado, y por lo tanto condenado en el sentido no solamente jurídico del término, sino que condenado humanamente. Pues bien, hay un estreno en el año 1914 de esta obra incompleta que Berg tuvo la oportunidad de ver, y precisamente a Berg le llamó profundamente ese carácter humanista con el cual Wigner critica a la sociedad de su época, y decide hacer esta ópera. Por lo tanto, lo que hace Alban Berg es ordenar esta obra, y de las 27 escenas que yo le estaba hablando originales, él las reduce a 15. Por lo tanto, la agrupa en 3 actos de 5 escenas cada una. Y cada una de estas escenas lleva consigo una determinada pieza musical a manera de introducción. Y ahí va creando la forma general de lo que es la ópera. Indudablemente Alban Berg es un conocedor de la música en general, y esta es la obra número 7 de él, la obra oficialmente número 7, por eso se le llama Opus. Valga un paréntesis al respecto. Opus es el número de obra que lleva el autor hasta ese minuto, por lo tanto la Opus 7, que sería Wozzeck, estaría indicando precisamente que hay 6 obras anteriores a Wozzeck, y así sucesivamente. Pero curiosamente, en el caso de Berg, y aquí hay una anécdota muy importante de señalar, curiosamente Berg se sentía muy avergonzado de tener un número de catálogos tan breve a la edad que él tenía, más de 45 años. Y a partir de Wozzeck terminan de colocarle el número de opus a las obras. Por lo tanto, el resto del catálogo musical de Alban Berg ya no tiene el opus respectivo. Para mayor datos respecto a las denominaciones de las obras en la música clásica, les invito a ver un video de YouTube de Jaime Altozano, donde explica bastante bien lo que significa opus y lo que significa cada una de las nomenclaturas que la música clásica tiene, y que son un poquito complejas de entender si uno verdaderamente no tiene esos datos. Cierro paréntesis. Pues bien, Alban Berg, como les decía, es un músico que va a enfrentarse a un gran problema, y ese problema precisamente lo rescata un libro de H.F. Redlich, que es una biografía musicalizada, uno de los textos muy importantes para consultar en la obra de Berg, que se llama Alban Berg, The Man and His Music, es decir, El hombre y su música, del año 57, editado en Nueva York. Precisamente Redlich coloca una cita explícita de Alban Berg a partir del problema que se le suscita por vez primera antes de enfrentar la obra Wozzeck, antes de poder componerla. Y Alban Berg dice estas palabras: cuando decidí componer una ópera completa, me encontré con un nuevo problema, al menos en la esfera armónica. ¿Cómo podría esperar lograr, sin los recursos probados de la tonalidad y sus posibilidades de organización formal, la misma unidad musical convincente? Unidad no solo de las escenas cortas, sino en el diseño formal de los actos enteros y, de hecho, en la estructura general de toda la ópera. Es decir, el gran problema de Berg que se le suscita es cómo generar una unidad dentro de la música, pero que no sea la unidad dada por la tonalidad do mayor, re mayor, mi mayor, etc., o por las tonalidades menores, o cualquiera que ésta sea. Lo que significa que tengo que organizarlo bajo otra perspectiva. Entonces la estructura de la obra es bastante interesante, que vamos a verla y vamos a analizarla acto por acto. Y en ese aspecto adopta, obviamente, este clima expresionista, el clima de la Escuela de Viena, adopta precisamente, bajo las influencias de Mahler y Schoenberg, algunas soluciones musicales. El clima
completamente a lo largo de toda la obra es un clima que roza entre la música cromática, es decir, la utilización de todos los colores de la paleta melódica, y también del atonalismo, es decir, que no hayan referencias directas a una tonalidad que haga de jerarquía o de eje central en la obra. Evita por todos los medios, llegar a ser una obra tonal, y no obstante darle una arquitectura convincente a la obra. Existe también dentro de las características de ella fuertes contrastes sonoros, sobre todo en los instrumentos musicales de cuerda y viento, que son llevados a los registros muy altos, a los registros más altos que se puedan tocar. Y eso crea indudablemente una suerte de exasperación del sonido. Ese trabajo, esa elaboración de empalmes sonoros, ya los estaba practicando Alban Berg precisamente en una obra que quiero mostrar acá en esta plaquita, que son las 3 obras para orquesta, opus 6, que es la obra anterior a la ópera Wozzeck, en donde precisamente el tercer movimiento, marcha, es un ejemplo palmario y muy convincente del trabajo que hace Alban Berg a partir de los timbres sonoros, a partir de la paleta de colores. Alban Berg en algún momento dijo que si no iba a ser músico en su vida, él sería un pintor o un arquitecto. Él está precisamente muy imbuido de una escena estética, de una escena colorida, de una escena que indudablemente no solamente traspasa lo musical, sino que también se puede adherir, como en este caso, a formas teatrales. En algún momento Berg también dijo que sus óperas ojalá hubieran tenido la oportunidad de haberse convertido en películas de cine, haber pasado a la pantalla grande, cuando el cine estaba recién a puertas de producir los mejores obras artísticas. Por lo tanto, Berg vive ese modelo de la modernidad de entreguerras, que como ya acabo de decir, es un periodo bastante convulsionado, para nada un periodo tranquilo, y menos aún con lo que va a pasar con la Segunda Guerra Mundial. Y por último, antes de entrar al análisis estructural de la obra, tendría que hablar también de los errores que tienen las vocalistas, y en este caso las voces humanas. Las voces humanas generalmente en la ópera siempre han sido un motivo, digamos, de mucha incomprensión de parte del común oyente, de decir solamente estas personas gritan y se apabullan dando unas clases magistrales de bel canto, como en el caso de Italia, pero no transmiten nada interesante. Pues bien, Berg alterna el trabajo lírico alemán de la época, pero le agrega un elemento muy importante en muchas partes de la obra. El cantante también puede ir declamando a manera de tono sus propios términos, sus propios diálogos. Es decir, hay partes del diálogo que no son cantados precisamente, sino que se trabaja con una técnica que ya estaba experimentando su maestro Arnold Schoenberg, que es el famoso canto hablado, el Sprechgesang, que lo lleva precisamente al límite Schoenberg en 2 obras fundamentales, que es Pierrot Lunaire y La mano afortunada, pero que aquí en Wozzeck, y también indudablemente vamos a verlo después en la ópera Lulú, son trabajados magistralmente y tienen un fuerte contenido expresivo. De hecho, todo el trabajo vocal, para entender a Berg, yo recomiendo indudablemente partir con los 4 lieder orquestales sobre las tarjetas postales de Peter Altenberg, que es el opus 4 de este autor. Y son 5 tarjetas postales, o sea, 5 poemas breves, que son llevados con orquesta y voz, y cuyas soluciones vocales sorprenden bastante y anteceden incluso a lo que en los años 50 y 60 va a estar realizando Pierre Boulez con El martillo sin dueño, indudablemente, o con el Pli Salon Pli, del cual nosotros vamos a analizar, por lo menos, o intentar analizar sus famosas improvisaciones sobre Malarmé. Bien, vamos a la estructura de la obra. La obra en definitiva, la historia del soldado Wozzeck es la historia precisamente del malogrado hombre que es engañado por su mujer, y esta mujer tiene un hijo sin casamiento, es decir, un hijo en adulterio, y vive en unas condiciones bastante deplorables. Es completamente manipulado por la soldadesca, por el capitán,
por el tambor mayor y por toda la otra parentela de soldados. Él es un soldado raso. Y también es un cobaya, o mejor dicho, un experimento a cargo de un doctor maléfico que le hace comer ciertos guisantes, etcétera, etcétera. Es decir, es una figura completamente desahuciada y cuyo prontuario psicológico se empieza a deteriorar notoriamente a lo largo de la obra, y como les digo, termina con el asesinato de su esposa Marie y con el suicidio de este, dejando al niño y al pequeño Joseph, que es el hijo de ellos, en la orfandad absoluta. Es el final de la obra. Para esta estructuración expresionista de una carga muy fuerte, Alban Berg utiliza 3 actos, en los cuales el primer acto es, podríamos decir, es el preludio del conflicto. Empezamos a conocer los personajes y empezamos a conocer las relaciones que estos tienen alrededor de Bosse. Y, obviamente, empezamos a ver las condiciones opresivas del protagonista y la relación que no funcional en absoluto que tiene con Marie y con su hijo. Las piezas musicales son piezas de carácter para eso. Tenemos una suite, una rapsodia, una marcha y una Berceuse. La Berceuse es una canción de cuna que en algún momento Marie le canta a su hijo en un momento en que ella está sola. El acto 2 ya sería el desarrollo del conflicto, es la agudización de la condición paria de Bosse. Es decir, está todo el momento de la infidelidad, pero también del descubrimiento que le hacen ver el médico y el capitán a Bosse a manera de broma sartónica contra él, y el despertar de Bosse de sentirse completamente desahuciado y engañado. En la obra original de George Büchner, Bosse, el protagonista, va a comprar un cuchillo a un judío y le tira las monedas al judío, y el judío dice: pero ¿cómo puedes tratar estos objetos tan bellos de esa manera? Esa escena está omitida dentro del trabajo de Alban Berg. Hay varias escenas interesantes dentro de esta obra de Büchner que Alban Berg, por razones estructurales, yo diría, dentro de la obra, no las va a realizar. Y ahí, en el acto 2, hay movimientos de sinfonía. Hay sonata, hay largo, hay scherzos, etc. El acto 3 ya sería la resolución trágica del conflicto. Es decir, es la muerte de Marie y el suicidio de Bosse y la orfandad del niño sobreviviente. Y aquí Alban Berg utiliza una intención muy importante desde el punto de vista estilístico musical. Trabaja a partir de invenciones, es decir, para cada escena hay una invención distinta. Por ejemplo, hay una invención de tema en el primer acto, hay una invención de un puro sonido, una nota así que se agranda completamente hasta ser insoportable de escuchar, para pasar a la escena 3. Hay una intervención, digamos, completamente de ritmo, una invención rítmica, que es la escena de la taberna, donde se descubre que Bosse ha perpetrado un crimen. Hay una invención del acorde, un acorde que va a ser justamente el acorde macabro de la resolución mortífera de Bosse, que es el acorde de re menor. Y finalmente hay una escena que es muy interesante, y es el final, que es un perpetuum mobile, que es una música que está rodando sin fin a la manera del minimalismo, mucho antes de que existiera el minimal, y con la cual Alban Berg construye el final de la obra, es decir, construye la resolución y la separación, en definitiva, de los padres al niño, y el abandono absoluto de este chiquitito en la escena final que nosotros vimos en este video. Pues bien, cada uno de estos actos crea, por así decirlo, un universo muy personal, y que me gustaría nombrar solamente estos elementos también que son importantísimos de entender dentro de esta obra. Primero, la plantilla instrumental, que a pesar de que es una orquesta, uno tendría la impresión que son muchos músicos. Sin embargo, la plantilla instrumental original de Alban Berg consta de 4 flautas, 4 oboes, 4 clarinetes, un clarinete bajo, 2 fagot, un contrafagot, 4 cornos, 4 trompetas, 4 trombones, tuba, percusiones variadas, arpa, piano y la sección de cuerdas clásica, que son violín, viola, violonchelo, contrabajo, en su registro de general. Y
precisamente, bajo esta plantilla instrumental, él hace combinaciones sonoras. Y en esas combinaciones sonoras está la gracia y la dimensión relacional que Alban Berg crea con la obra. La obra musical no se despega en absoluto del texto, sino al contrario, lo refuerza y simboliza además elementos que se dan dentro del manejo textual de la obra. Y para eso yo me gustaría destacar dos momentos importantes. Uno que relata precisamente el músico que fue discípulo de Alban Berg, también fue compositor este caballero, Theodor Adorno. Theodor Adorno, en su filosofía de la nueva música, escribe un descubrimiento que él realiza a partir de una parte de la partitura de Bossek, en el cual cuando aparece el acorde de Do mayor, es el Do, Mi, Sol, que es el acorde clásico, que es el acorde natural del sonido, que uno diría que es el acorde básico con el cual se enseña música, se trabaja la escala de Do, etcétera, etcétera, que no tiene armadura, por lo tanto son todas notas naturales. Este acorde suena precisamente en lugares y en espacios donde no debería estar en absoluto puesto el Do. No cumple ninguna función catalizadora, ninguna función de nexo o de conexión sonora pertinente. Es un acorde que sonaría falso. Y siempre aparece este acorde de Do cuando en el texto se habla de dinero. Cuando se habla de monedas, se habla de dinero, se habla de transacción, aparece este acorde de Do. Por lo tanto, para Adorno, el acorde de Do en la obra de Berg es un acorde falso. Por lo tanto, hace ver a la música tonal como también una cierta falsedad. Y eso es muy interesante desde el punto de vista filosófico y estético. Es decir, que ya los acordes tradicionales con los que está trabajando la música pueden verdaderamente convertirse en la negación de lo que ellos mismos expresaron en algún momento. Si en Beethoven, en Mozart, en la música clásica tradicional tenían una función concreta y representaban algo, ya para el siglo XX esos acordes se empiezan a envejecer. Eso por un lado. Y lo otro que relata muy bien Rendrich respecto a la obra Bossek es que la obra en sí está plagada de citas musicales explícitas a obras musicales de Richard Strauss, de Johannes Brahms. Y de hecho, en una tercera escena, cuando Bossek va a la taberna después de haber asesinado a Marie, él empieza a emborracharse y tratar de olvidar el crimen. Y en un momento dado, él canta un melisma, una melodía respectiva, y es exactamente la cita textual a la canción El borracho de primavera de Gustav Mahler, que es precisamente del primer capítulo que vimos de la canción de la Tierra. Pues bien, dicho todo esto, es una obra que da gusto de verla, gusto de escucharla, e indudablemente tiene todos los elementos con los cuales uno puede verdaderamente entender el fenómeno de Berg. Pero no me quiero ir sin antes hacer las últimas recomendaciones de audio. Precisamente hay dos recomendaciones que a mí me interesan mucho rescatar. Tras el estreno de Bossek, Alban Berg decidió hacer una segunda obra, que la tenemos acá, que es Lulú. Una obra que también queda incompleta y que es recompletada en los años 60, y esta sería como la grabación más fidedigna, una de las más fidedignas que se hicieron como reconstrucción de esta ópera, dirigida precisamente por Pierre Boulez, y que destaca indudablemente la participación de la soprano Teresa Stratas, que verdaderamente está a un nivel sublime, digamos, de interpretación de esta heroína o antiheroína, si ustedes la quieren llamar, y cuya obra es justamente la mezcla de dos obras teatrales de Wedekind, que son La caja de Pandora y El espíritu de la tierra. Altamente recomendable también para ver, para escuchar. De hecho, en YouTube están estas obras. Y finalmente, algo que yo no quiero dejar pasar, justamente este compacto de Pierre Boulez sobre Berg, y particularmente dedicarle una pequeña cita
a la famosa pieza que se llama El vino, Der Wein, que tiene precisamente 4 tracks o 4 partes, y las 3 de la segunda a la cuarta son poemas de Charles Baudelaire, que se tradujeron al alemán y que Alban Berg decidió musicalizar. Es bastante curioso porque la traducción en Baudelaire al alemán es un tema que también fue objeto de múltiple reflexión filosófica y estética hasta el día de hoy, hecho de la mano de Walter Benjamin. De hecho, el texto, la tarea del traductor, es la introducción que Benjamin realiza, donde entrega, por así decirlo, ciertas nociones muy personales respecto a lo que significa una traducción, pasar de un idioma a otro, sobre todo en la poesía, y justamente sobre traducciones que él mismo iba a hacer de los poemas de Charles Baudelaire. Es decir, aquí sería muy interesante, si es que existiera o que alguien se atreviera, hacer un análisis intramusical respecto a esta obra del siglo XIX, de los poemas del vino que aparecen en Las Flores del Mal, y ver cuáles son las relaciones sinestésicas o las relaciones entrecruzadas que dentro de la música, dentro de la literatura y dentro de la imagen somos capaces de realizar. Pues bien, este sería nuestro tercer momento de Desde el Oído. Espero que les haya gustado y, como siempre, apretar el botón de campanita, recibir sus comentarios, que son siempre bienvenidos, y nos estaremos viendo en la siguiente sesión.